Este es el iceberg de las cámaras web hackeadas más aterradoras de todo Internet. Imágenes que jamás debieron ser vistas, transmisiones que nunca debieron existir, y momentos capturados accidentalmente que revelan algo mucho más oscuro que simples fallos de seguridad. Detrás de cada clip hay un hogar expuesto, una habitación vulnerada, una presencia inesperada, o algo que no debería estar ahí. Lo que empieza como simple curiosidad se convierte en un descenso directo hacia los rincones más inquietantes de la red. Bienvenido a la punta del iceberg. Nivel 1. Acosador piratea cámara de seguridad para espiar a su víctima. Blake estaba sentado en la cocina de su casa en Staten Island haciendo su tarea cuando de repente alguien habló a través de la cámara de seguridad. Hello? I see you. Sobresaltado por la voz desconocida, Blake respondió. I see you. How you doing? How's your day? La persona repitió lo que dijo e inició una conversación informal. Blake se acercó a la cámara y continuó respondiendo sus preguntas. Cuando el extraño le preguntó su nombre, inteligentemente le dio un nombre diferente. What's your name? Lamar. What up, Lamar? How's your day? Mientras Blake intentaba ganar tiempo para descubrir cómo desconectar la cámara, el extraño continuó preguntándole si jugaba videojuegos antes de que Blake desactivara la cámara. Esto debido a que las múltiples cámaras vinculadas de la casa Play CSGO. What's it called? CSGO. estaban todas conectadas bajo una misma cuenta, lo que permitía al intruso cambiar entre ellas. Ahora, presa del pánico, Blake huyó. Aún así, el hacker continuó siguiéndolo a través de las 6 cámaras instaladas en la casa. En consecuencia, Blake llamó a su madre para pedirle ayuda y se escondió en su dormitorio hasta su regreso. Hack de cámara web mientras pareja ve Netflix. Como muchas parejas, Chelsea Clark y su novio se acurrucaron en la cama para pasar una noche tranquila mirando Netflix, sin saber que no estaban solos en la habitación. No fue hasta la mañana siguiente cuando Chelsea inició sesión en su cuenta de Facebook, que se dio cuenta de que habían visto Netflix y se habían relajado con una tercera persona extra. Una cuenta con el nombre de Mahmoud Apto le había enviado un mensaje que decía: una pareja muy linda, junto con fotografías de ella y su novio acurrucados en la cama la noche anterior. Asustada, Chelsea revisó el perfil del remitente y encontró algo aún más extraño. Su perfil estaba inactivo excepto que seguía algunos equipos de fútbol. Usaba el Joker de Heath Ledger como foto de perfil y pertenecía a un grupo de Facebook llamado Spammers and Hackers. Aún así, eso no fue lo peor. Chelsea había configurado su privacidad para asegurarse de que nadie pudiera enviarle un mensaje excepto sus amigos. Pero cuando revisó su historial, se dio cuenta de que el hacker se había agregado a su lista de amigos justo antes de que se enviaran los mensajes. Además, su ubicación figuraba en El Cairo, Egipto, lo que indicaba que debía haber requerido algún tipo de interacción del usuario, como por ejemplo, que Chelsea necesitara abrir un documento o hacer clic en un enlace. Como no recordaba haber hecho nada de eso, acudió a las autoridades de Toronto para denunciar el caso. Sin embargo, su informe fue de poca ayuda. Las autoridades afirmaron que no tenían recursos para identificar al hacker, por lo que le sugirieron que simplemente bloqueara al usuario y esperara que no volviera a contactarla. Evidentemente no satisfecha, se puso en contacto con Facebook, que le afirmó que Mahmoud Apto no había violado ninguna de sus políticas. El hombre nunca fue identificado. Nivel 2. Un extraño hackea la señal del monitor de bebé y habla a través del dispositivo. Mientras que Joe y John trabajaban abajo, en su oficina en casa, su hija los llamó, pero no estaban preparados para lo que estaba por venir. Cuando Joe llegó hasta su hija Jaden, le dijo que una voz le estaba hablando. Daughter called up from downstairs. She's saying, "Mommy, the voice is talking to me." Sin estar segura de lo que quería decir, Joe le preguntó quién y de dónde venía esa voz. Sorprendentemente, Jaden señaló la cámara blanca que estaba en su habitación. Mientras Joe observaba, la lente de la cámara se movió ligeramente, siguiendo su movimiento, confirmando que alguien la estaba controlando desde afuera. Fue entonces cuando Jaden agregó que el hombre había dicho: Jaden, te amo.
Man that said, Jaden, I love you. I said, no, it was over here. And she pointed right at the camera. And I said, coming from this white camera? And she said, yes. Asustada, se acercó a la cámara. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que se había movido de posición desde la cuna de su hija menor a la habitación misma sin ninguna intervención de ellos. Convencidos de que algo fallaba, desenchufaron inmediatamente la cámara, pero al desconectarla, solo lograron que se callara la voz. No bloqueó el acceso del hacker a su red. La cámara había sido un regalo de baby shower para su hija menor unos 6 meses antes. Desde entonces, ha notado reinicios y movimientos extraños. Y apenas unas semanas antes, la madre de John había oído una voz extraña, pero no pensó nada al respecto hasta el informe de Jaden. Todos los esfuerzos para conseguir el apoyo de la marca fueron inútiles. El dominio de atención al cliente regresa a un sitio donde se enumeran otras cámaras de seguridad de la misma marca. No se dieron explicaciones y el hacker sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Cámara hackeada en el dormitorio de una niña de 8 años. Ashley LeMay instaló una cámara Ring en la habitación de su hija para poder vigilarla mientras trabajaba en sus turnos nocturnos de enfermería. Pero 4 días después, no logró proteger a su hija. Ella estaba haciendo recados y su esposo estaba en casa con los niños. Su hija Alyssa escuchó ruidos provenientes de su dormitorio y fue a ver qué era. Una vez dentro, se dio cuenta de que era una música muy espeluznante, como la de una película de terror, pero no podía entender de dónde venía el sonido, por lo que no podía apagarlo. Ella empezó a mirar alrededor de la habitación, y fue entonces cuando una voz llenó la habitación. I'm your best friend. You can do whatever you want right now. Cuando preguntó quién era, la voz respondió: I'm your best friend. I'm Santa Claus. Por un momento, Alyssa se congeló, pero su vacilación solo animó al hacker, quien comenzó a hablar más, probando cuánto control tenía sobre su atención. You can mess up your room. You can break your TV. You can do whatever you want. Mientras tanto, su madre ya había recibido la notificación, visto el vídeo y se dirigía a la casa. Aterrorizada, Alyssa gritó su nombre pidiendo ayuda, quien entró en la habitación antes de que el extraño pudiera seguir asustándola más. Cuando Ashley se puso en contacto con Ring, le dijeron que el pirata informático no había obtenido acceso a través de una violación de datos. En lugar de ello, se aprovecharon de la débil seguridad de las contraseñas de la familia, una laguna que, como pronto demostrarían más casos, se había convertido en una puerta abierta para intrusos en innumerables hogares del mundo. Nivel 3. Un pirata informático de una cámara grita insultos racistas a una familia. Josephine Brown y su esposo estaban solos en casa, planeando llamar a su hijo por FaceTime, cuando de repente sonó una fuerte alarma desde su cámara Ring. Al principio pensaron que se trataba de un mal funcionamiento, pero el ruido no cesaba, lo que les obligó a centrarse por completo en el dispositivo. Sin darse cuenta, quedaron atrapados a merced del control de los hackers. Confundido, el esposo de Josephine deambulaba por el área de la cocina y la sala de estar intentando apagarlo cuando de repente una voz desconocida le habló. Su herramienta de seguridad se había vuelto contra ellos. De repente, el hacker comenzó a hablar con el marido sobre su hijo. Wait, so did your child come out black or like kind of like light skin? I don't know. What? Josephine y su marido eran una pareja interracial. Entonces, el hacker preguntó de qué color resultó su hijo. Continuó usando insultos racistas y palabras inapropiadas, mientras el marido de Josephine intentaba averiguar qué hacer. A los pocos minutos, el hacker le indicó al marido que iniciara sesión en un sitio web. Can you bring like a web browser up on your phone and then type in the website that I tell you? No. Why? Cuando se negó, el hacker amenazó con mantener la alarma sonando hasta que obedecieran. I'll leave you and your family alone. Or I could do this. El marido de Josephine sacó rápidamente las pilas del dispositivo. Después del incidente, Josephine dijo a las autoridades que todavía estaba asustada y estaba segura de que el hacker los había estado observando durante mucho más tiempo del que reveló, ya que su hijo nunca apareció en la pantalla durante el intercambio. Aún así, el hacker siguió hablando de él.
Cuando la familia se comunicó con Ring, recibieron un correo electrónico que indicaba que su equipo de seguridad había detectado una dirección de correo electrónico y una contraseña expuestas de una de las cuentas externas de la familia en una violación de datos. Cámaras Nest son hackeadas. Cuando Arjun y Jessica instalaron 16 cámaras Nest y un sistema de seguridad en su casa, nunca imaginaron que se utilizarían para poner en peligro a su propio hijo. Arjun estaba parado afuera de la puerta del cuarto de su hijo, cuando escuchó una voz profunda que le hablaba a su hijo a través del monitor para bebés. Cuando entró en la habitación, la voz se detuvo. Entonces él y Jessica concluyeron que era una interferencia con el monitor del bebé. Sin embargo, cuando volvieron a bajar, lo oyeron de nuevo. Sin embargo, esta vez la voz estaba usando palabras inapropiadas y burlándose de ellos con insultos. I know you're here. Who are you? Fue entonces cuando se dieron cuenta de que alguien había pirateado la cámara Nest de la habitación de su hijo y estaba hablando con él. Peor aún, habían pirateado el termostato de la habitación y habían elevado la temperatura a 90 grados Fahrenheit o 32 grados Celsius. Sacó su teléfono para grabar e intentó mantener una conversación con el intruso. Cuando Arjun preguntó, «Sé que estás aquí. ¿Quién eres?». El hacker respondió en un tono débil y era difícil entender lo que estaba diciendo. Who is this? Are you just sitting at your computer there? Into my account? What's that? Asustados, desconectaron las cámaras, llamaron a la policía y se comunicaron con Nest. En respuesta, Nest sostuvo que sus sistemas no fueron violados. Sin embargo, los usuarios habían utilizado contraseñas comprometidas que los hacían vulnerables a la piratería. Arjun quería devolver los productos, pero Nest se negó a aceptarlos. Los animaron a utilizar contraseñas únicas y habilitar la verificación de 2 factores. Sin embargo, Arjun dijo que nunca supo que esa era una opción. Un hacker espía e insulta a una víctima en la cama junto a un monitor de bebé. Muchas familias han llegado a depender de monitores para bebés para vigilar a sus hijos. Sin embargo, en este caso, el dispositivo no pudo proteger al hijo de Mark. Más bien, la hizo vulnerable. Los Gilbert estaban en su casa de Houston, Texas, cuando escucharon una voz extraña desde el dormitorio que compartían sus 2 hijos. Cuando la familia entró al dormitorio, se dieron cuenta de que la voz provenía del mismo monitor de bebé destinado a proteger a sus hijos. Lo que vino después fue horroroso. Quizás leyendo el nombre del niño en la pared, el hacker dijo, «Despierta, Allison», y la llamaron con nombres viles. Luego la cámara se dirigió a Mark y su esposa. El hacker procedió a llamar a Mark idiota estúpido y a su esposa una perra, antes de que Mark desconectara la cámara. Afortunadamente, Allison nunca se despertó de su tranquilo sueño, pero lo que realmente la salvó no fue la tecnología, fue pura casualidad. Ella nació sorda y no tenía implantes de cóclea, por lo que no escuchó ninguno de los insultos. Aún así, el acceso se mantuvo hasta que se cortó la electricidad. Robert Davis. Durante 9 años, Robert Davis espió a más de 30 mujeres en sus momentos más vulnerables, incluidas personas que conocía en la vida real. Robert Davis era un ingeniero de software de 32 años cuyo único propósito era hackear las cámaras web de mujeres y filmarlas en secreto durante momentos privados e íntimos. Entre 2010 y 2019, Robert utilizó un troyano de acceso remoto, también conocido como RATS, para obtener acceso remoto a sus dispositivos y robar imágenes inapropiadas que habían almacenado en ellos. Pero no se detuvo allí. Al principio, sus ataques eran incidentes pequeños y aislados dirigidos contra víctimas al azar, pero a medida que sus métodos se volvieron más sofisticados, pasó de invasiones puntuales a un sistema organizado de vigilancia digital. Robert además obtuvo acceso a los teléfonos o computadoras de sus víctimas usando URL falsas y malware, con herramientas especiales llamadas criptográficos. Esto significaba que, utilizando un perfil falso en las redes sociales, engañaba a sus víctimas para que hicieran clic en esas URL mientras los cifradores impedían que los programas antivirus las reconocieran. Así, consiguió acceder a sus cámaras web y filmarlas en tiempo real. En una ocasión, hackeó la cámara web de una colegiala y mientras ella se duchaba y se cambiaba de ropa, la filmó y guardó sus imágenes íntimas. También utilizó una cuenta falsa de Skype para engañar a sus víctimas
y lograr que realizaran actos inapropiados con él. Esto pasó desapercibido hasta 2019. Ese año la Agencia Nacional contra el Crimen se fijó en Robert cuando compró un kit de herramientas contra delitos cibernéticos. También fue identificado como cliente de un mercado en línea que vendía credenciales robadas. Fue arrestado por primera vez en noviembre de 2019 y fue arrestado nuevamente en varias ocasiones hasta agosto de 2021. Cada vez fue acusado de más delitos que la anterior, a medida que los oficiales analizaban sus dispositivos y obtenían acceso al alcance total de sus crímenes. Los oficiales encontraron imágenes y vídeos indecentes en su teléfono y se identificaron un total de 30 víctimas. El 11 de enero de 2022 fue condenado a 26 meses de prisión. También fue incluido en el registro de delincuentes sexuales. Se le dio una orden de restricción de 10 años a 5 de las víctimas y una orden de prevención de daños sexuales de 10 años. Un hacker de la cámara Ring observa cómo una familia es abordada por equipo de SWAT. En noviembre de 2020, la policía de Georgia recibió un informe de un tiroteo en una casa en el condado de Dalb. Rápidamente, 10 oficiales fueron enviados al lugar. Sin embargo, no hubo disparos. Cuando llegaron a la casa, los propietarios explicaron que todo estaba bien y sugirieron que tal vez les habían dado una dirección equivocada. Sin embargo, todavía permitieron que los oficiales registraran su casa en caso de que se les escapara algo. Sorprendidos, los oficiales confirmaron la dirección varias veces y estaban confundidos sobre lo que pudo haber salido mal. Mientras todos estaban en la puerta, de repente, una voz habló desde la cámara del Ring. «Estoy justo en la cámara», dijo la voz. I'm right in the camera. Look in the camera, yeah. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la cámara del timbre había sido hackeada. Acababan de ser hackeados. El hacker procedió a burlarse de ellos diciendo que los propietarios son lo suficientemente estúpidos como para usar las mismas contraseñas en múltiples dispositivos. Change all your shit. Stop using the same passwords for everything. El hacker agregó que esa era la 15ª llamada al SWAT que hacían solo ese día. Yeah, we are discussing. This is the 15th one today. We do this all over the United States. Los propietarios se quedaron allí aterrorizados al darse cuenta de repente de que alguien los había estado espiando. La policía inició una investigación, pero no pudo identificar al hacker. MacPatchers. No es inusual buscar en línea soluciones relacionadas con computadoras, y la mayoría de las veces encontramos un video instructivo rápido o un artículo que explica exactamente lo que debemos hacer para resolver el problema. Ese hábito es el que aprovechan los MacPatchers. En 2016, el profesor de medicina australiano Jeff Sussman buscó ayuda en Internet para descargar el software de Adobe a su nueva computadora. Allí encontró una página de soporte de Adobe para Australia y un número 1800 en el sitio. Como cualquier otra persona, llamó a la línea gratuita. El número de teléfono lo conectó con una organización llamada MacPatchers. El operador le informó que un virus le impedía instalar el software. Por lo tanto, necesitaban que descargara un programa que les otorgara acceso remoto a su computadora. En palabras del propio profesor Sussman, una vez que les des acceso a tu computadora, es todo. Trabajarían en la computadora y harían que pareciera que realmente estaban eliminando virus de ella. Sin embargo, al final, le pidieron que leyera una línea de texto confirmando que estaba satisfecho con el servicio. Sin que él lo supiera, este guión de falsa satisfacción fue grabado a través de su cámara web y utilizado para crear una serie de videos de revisión preparados en YouTube para promocionar MacPatchers. Su video fue uno de los 69 que se publicaron y que fueron comercializados humillantemente como si fueran videos de apoyo. Además, defraudaron al profesor por $1,590 australianos. Aunque logró revertir la transacción, todavía quedó aterrorizado y molesto. Otra víctima, Melinda, también había recurrido a Internet para buscar ayuda con un problema informático. Al igual que el profesor Sussman, fue estafada por los MacPatchers y al final de su supuesto servicio dijo: «Estoy muy contenta con el servicio que he recibido hoy», leyendo un guión proporcionado por ellos. Sin que ella lo supiera, estaba siendo filmada y pronto se uniría a la lista de videos de reseñas felices. Se salieron con la suya, hasta que alguien los descubrió por sí solo. David, un autodenominado cazador de estafadores que se especializa en descubrir organizaciones criminales en línea, grabó su interacción con MacPatchers usando un software de grabación de pantalla.
Al igual que el profesor, obtuvieron acceso a su computadora y le indicaron que consultara sus reseñas en YouTube si tenía alguna duda. David publicó la interacción en línea, lo que posteriormente provocó que los MacPatchers desaparecieran de Internet. Además, recopiló docenas de números de teléfono australianos utilizados por estafadores durante el año anterior y los informó a las redes de telecomunicaciones que los alojaban. Sin embargo, el número gratuito 1-800 todavía se sigue utilizando. Christopher Taylor. Mientras comes, estudias o simplemente estás acostado en la cama en la comodidad de tu hogar, alguien podría estar observándote. Christopher Taylor, de 57 años, atraía a la gente colocando un enlace falso en sitios para adultos. Al hacer clic, tendría acceso completo a sus dispositivos, incluida su cámara web. Desde su computadora portátil en su casa en Wigan, el padre de 3 hijos observaba a las mujeres comer, estudiar, desvestirse y la mayoría de las veces participar en actividades sexuales. A partir del año 2010, engañó con éxito a 772 personas en 39 países, reuniendo 80,000 imágenes y vídeos de momentos íntimos y privados. Curiosamente, obtuvo 82 imágenes y vídeos de bestialidad, incluido uno que mostraba a una mujer en comportamiento inapropiado con un perro. Sin embargo, una víctima en 2016 finalmente provocó su fin. En ese año, un estudiante del Instituto de Tecnología de Georgia descargó sin querer malware en su computadora portátil en el laboratorio aeroespacial de la universidad. Debido al sofisticado sistema de spyware de la universidad, se detectó el malware y se alertó al FBI. Posteriormente, el FBI allanó su casa, donde cuidaba a tiempo completo a su esposa. Aunque había borrado miles de vídeos antes de la redada, los investigadores encontraron suficientes para arrestarlo. Tras su arresto, era buscado en Estados Unidos para enfrentar un juicio acusado de un cargo de fraude electrónico y 2 cargos de fraude informático. Por ello, Estados Unidos solicitó su extradición. Sin embargo, solo el 7% de las víctimas se encontraban en Estados Unidos en ese momento, mientras que el 93% estaban fuera del país. Como resultado, la solicitud fue denegada. Casi 7 años después de la investigación inicial, la policía presentó cargos contra él y en 2023 fue sentenciado a 14 meses de prisión. Nivel 4. Distrito Escolar de Pensilvania espía a estudiantes en casa vía cámara web. En noviembre de 2009, el estudiante de segundo año Blake Robbins fue llamado a la oficina de la directora. Ella le mostró una foto de él mismo comiendo algo que, según ella, era una droga ilegal y le dijo que sería castigado por ello. Pero Blake no estaba tomando ninguna pastilla ilegal. Y lo que es aún más impactante es que la foto fue tomada en su dormitorio dentro de su casa. Entonces, ¿cómo consiguió la escuela esa fotografía? A principios del año escolar, 2009 a 2010, el Distrito Escolar de Lower Merion proporcionó a cada uno de sus estudiantes una computadora portátil para usar en casa. Pero esas computadoras portátiles no eran solo para hacer tareas. Las autoridades escolares podrían activar remotamente las cámaras web, supuestamente, para ayudar a localizar las computadoras perdidas. Entonces, mientras Blake estaba sentado frente a su computadora portátil comiendo dulces, alguien de la escuela lo estaba observando. Cuando la escuela contactó a los padres de Blake para reportar su comportamiento inapropiado, ellos quedaron desconcertados y pronto presentaron una demanda, y ahí fue donde salió a la luz la inquietante verdad. Blake mencionó más tarde que a veces había notado que la luz verde de la cámara web parpadeaba, pero siempre asumió que era una falla de la computadora. Sin embargo, los investigadores descubrieron miles de imágenes y capturas de pantalla de estudiantes tomadas a través de sus cámaras web, incluida una foto de Blake sin camisa después de una ducha e incluso una de su padre usando la computadora. Al final, la escuela admitió haber tomado más de 56,000 imágenes sin consentimiento y aceptó un acuerdo de $610,000, de los cuales Blake recibió alrededor de $175,000 en un fondo fiduciario. Una madre descubre la habitación de su hija en aplicación de en vivos. Jennifer, madre de 3 hijos, estaba navegando en un grupo de Facebook de Houston Mothers cuando se encontró con una captura de pantalla de sus hijas gemelas en su dormitorio. Sobresaltada, se puso en contacto con la persona que lo publicó. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la inquietante verdad. Shelby Avey,
Otra madre que vive a más de 2.000 metros de distancia en Oregón había estado mirando imágenes satelitales en línea con su hijo. Mientras buscaba imágenes en línea, encontró una aplicación gratuita llamada Live Camera Viewer. Cuando lo descargó, lo que descubrió fue una aplicación que permitía a los usuarios ver numerosos vídeos en vivo. Los videos incluían desde cámaras con timbre hasta monitores para bebés. Mientras se desplazaba por diferentes imágenes, se encontró con una transmisión en vivo de la rehabilitación de una niña, cuya ubicación figuraba como Houston. A partir de ese momento, tomó capturas de pantalla y comenzó a compartirlas en Facebook, en publicaciones de medios de comunicación y comentarios en grupos de mamás. Cuando Jennifer se comunicó con Shelby para obtener la fuente de la captura de pantalla, descubrió que a más de 500 personas les había gustado el video de sus hijos durmiendo, jugando, vistiéndose y comiendo en su dormitorio. Después de investigar, Jennifer descubrió que su hija había estado jugando un juego de computadora y quería jugar con amigos. Entonces, cuando un mensaje le pidió el nombre de un servidor, buscó uno en línea y lo utilizó. Este servidor desprotegido permitió a los piratas informáticos descubrir la dirección IP de la familia, localizar su sistema informático de monitoreo y posteriormente acceder a su módem y al sistema DVR, que estaba conectado a cámaras en toda la casa. Después de este descubrimiento, Jennifer restringió el acceso de sus hijos a Internet y desconectó las cámaras. Empresa de alquiler de portátiles espía a una pareja. Siempre que alquilamos algo, ya sea una casa o un dispositivo, nuestras mayores preocupaciones suelen ser los pagos o el riesgo de perderlo. Pero para esta pareja, su mayor temor era ser espiados. En 2010, Brian y Crystal Bird alquilaron una computadora portátil de Earance Incorporated. Aunque tenían una computadora de escritorio, Crystal necesitaba estudiar radiografía en su universidad. Posteriormente, pagaron 3 cuotas separadas para reclamar la propiedad completa del ordenador. Sin embargo, unos meses después, un gerente de una tienda de Aaron's Inc. apareció en su puerta queriendo recuperar la computadora. Él creía que la pareja no había terminado de pagarlo, y cuando Brian se negó, le mostró una fotografía de él usando la computadora tomada por la cámara web de la computadora. Se suponía que eso le ayudaría a conseguir una recuperación fácil, una fotografía privada de su cliente. En lugar de eso, Brian presentó una demanda. La computadora portátil contiene un software espía llamado PC Rental Agent, capaz de tomar fotografías, capturas de pantalla y rastrear la actividad del usuario sin consentimiento. La demanda alegó que Aaron's Inc. instaló software espía en todos sus dispositivos para monitorear la vida privada de sus clientes y que lo había estado haciendo desde el año 2007. El software está diseñado para monitorear a los clientes para asegurarse de que paguen los dispositivos, pero también rastrea su ubicación, almacena la información de su cuenta bancaria y lee sus correos electrónicos. Una investigación más detallada reveló que esto había afectado a más de 400,000 clientes en sus tiendas minoristas. Aunque los Birds no habían firmado ningún acuerdo que especificara que Aaron's Inc. instalaría un agente de alquiler, no se pudo demostrar que los cargos fueran criminales. Por lo tanto, la Comisión Federal de Comercio ordenó a las empresas de alquiler que dejen de utilizar software espía sin el consentimiento previo de sus clientes. Philip Durachinsky, durante más de una década, un hombre tranquilo, se sentó en el sótano de la casa de sus padres en Ohio, controlando miles de PC y Mac desde allí. A partir de 2003, Philip Durachinsky, un talentoso programador, comenzó a usar sus dones para algo siniestro. Creó un malware llamado Fruitfly, porque lo encontró inicialmente en computadoras de laboratorios médicos, donde los investigadores estudiaban las moscas de la fruta. Parecía inofensivo, pero una vez instalado, le dio control total sobre la computadora de su víctima. Podía encender la cámara web, grabar su pantalla, registrar cada pulsación de tecla e incluso mirar a través de sus cámaras durante horas sin que ellos lo supieran. De hecho, podría detectar cuando el usuario no estaba sentado frente al ordenador. Luego, podría encender la cámara web para espiarlos mientras caminaban por su dormitorio. Lo más inquietante es que programó el malware para que le avisara si un usuario estaba viendo contenido para adultos. Lo descubrieron por primera vez después de que la Universidad Case Western Reserve, donde era exalumno, notó un tráfico extraño en su red.
datos que se enviaban silenciosamente a un servidor desconocido. Avisaron a las autoridades que más de 100 ordenadores habían sido infectados con este malware. Finalmente, los expertos en seguridad cibernética rastrearon las señales y después de meses de investigación, las rastrearon hasta la dirección IP de Philip. Cuando el FBI allanó su casa en 2017, descubrieron que era más peligroso de lo que pensaban. Recuperaron millones de imágenes, videos, contraseñas y archivos personales de miles de computadoras propiedad de empresas, escuelas, un departamento de policía y agencias gubernamentales, incluidas algunas responsables de armas nucleares. A pesar de ello, después de casi 7 años bajo custodia, Philip Durachinsky fue declarado incompetente para ser juzgado debido a su trastorno del espectro autista. Curiosamente, aunque tanto la fiscalía como la defensa están de acuerdo con la decisión del tribunal, el propio Philip no está de acuerdo. Hasta el día de hoy, no está claro si fue liberado o aún se encuentra bajo supervisión federal. Nivel 5. Pirata informático de cámara Ring exige un rescate de 50 bitcoins. Tania Amadore, de 28 años, estaba durmiendo en su habitación cuando la alarma de su cámara Ring comenzó a sonar. Asustada, ella pensó que alguien había entrado a su casa, pero estaba equivocada. Al menos, no literalmente. Mientras entraba en pánico, de repente una voz salió de su cámara Ring. Riendo, la persona dijo: This is Ring support. Your account has been terminated by a hacker. Ella se quedó allí congelada por el shock. El hacker entonces fue directo al grano. 50 Bitcoin ransom or else you will get terminated yourself right now. Después, pirateó la cámara del timbre de su puerta e hizo que pareciera que estaba parado en su puerta principal. A pesar de estar aterrorizada, Tania no pagó los $400,000 en Bitcoin ni entabló más conversación. En lugar de eso, sacó las baterías de la cámara. Cuando se comunicó con Ring, le dijeron que debía haber usado una contraseña comprometida, pero Tania sostuvo que usó una contraseña única de 21 caracteres para su cuenta de Ring. Después del incidente, su novio, que trabaja en informática, presentó una denuncia ante la policía y solicitó acceso a todos sus datos de usuario de Ring. Desde entonces, Tania dejó de usar las cámaras. El mirón de la cámara web. La próxima vez que recibas un correo electrónico, verifica nuevamente antes de hacer clic en los enlaces adjuntos, ya que este era el estilo característico de hackeo de Matthew. Desde la sala de estar de su madre en Escocia, Matthew Anderson, de 33 años, envió 50 millones de correos electrónicos spam que contenían un archivo adjunto para que los destinatarios hicieran clic. Las 200,000 personas que hicieron clic en el enlace tuvieron sus computadoras infectadas con un virus, lo que le permitió a Matthew convertir sus computadoras en sus marionetas. Podía grabar pulsaciones de teclas, tomar capturas de pantalla y mirar a través de cámaras web cuando quisiera. Luego, él observaba a extraños en su casa. Una víctima vulnerable de 16 años sollozó después de que él hackeó su sistema y comenzó a cambiar las palabras en su pantalla. Más tarde, Matthew se jactó ante otro hacker de que la había observado a ella y a sus hermanas durante horas, y luego se quejó de que nunca se desvestían. Pero no se detuvo en casas particulares. Accedió a sistemas gubernamentales, a computadoras de la Universidad de Oxford e incluso a registros médicos de hospitales. Fue un especialista en informática del Hospital John Radcliffe quien dio la primera alarma después de detectar datos robados. Finalmente, después de una operación de 4 años, las autoridades descubrieron que estaba trabajando con una banda de piratas informáticos llamada MOOP. Irónicamente, dirigió públicamente una empresa de seguridad informática que ofrecía proteger a los clientes de personas como él. Durante una vigilancia encubierta, los investigadores descubrieron que Matthew logró secuestrar con éxito 1,743 computadoras en tan solo 90 minutos. Copió el testamento de una víctima, contraseñas de sitios web, contraseñas bancarias e incluso su CV. En consecuencia, fue detenido y condenado a 18 meses de prisión. Nivel 6. Un hacker de Florida invade casas y se burla de la policía. Joshua Coop estaba parado en la entrada de su casa en Florida cuando una persona extraña comenzó a hablar a través de su cámara Ring. Pero, a diferencia de muchos casos, este hacker solo quería presumir.
Coop sacó su teléfono para grabar mientras el intruso se reía de él por haber sido hackeado. Hello? Joshua comenzó a hacerle una serie de preguntas que incitaron al intruso a seguir hablando con él. ¿Ves a personas desnudas?, Joshua preguntó, a lo que el hacker respondió inmediatamente con orgullo. Oh, sí, yo también veo eso. Antes de entrar en detalles sobre los actos inapropiados que había presenciado al espiar a personas. What's the intention to put you on the news to figure out who you are? You are anonymous, okay. Durante la conversación apareció un coche de policía, pero eso no molestó al hacker. Él continuó y se burló de la policía. Primero comentó sobre la apariencia de la agente de policía cuando se acercaba al camino de entrada. Luego afirmó que no tenía miedo de la policía, ya que no lo encontrarían y probablemente solo tomarían la cámara como evidencia, como la última vez, sugiriendo que lo había hecho varias veces. Incluso se jactó de ser amigo de la misma persona que hackeó la cámara Ring de una familia y fingió ser Papá Noel mientras reproducía música espeluznante. Horrorizado por lo extraña que era la situación, Joshua Coop sacó las baterías de la cámara. Hackeo de cámara web de Miss Teen USA. Mientras Cassidy Wolf, la Miss Teen USA 2013, se preparaba para su debut, alguien observaba a distancia sin que ella lo supiera, vigilando cada uno de sus movimientos. Un día recibió un correo electrónico anónimo que afirmaba que el remitente había obtenido acceso no autorizado a la cámara web de su computadora y que poseía material privado. El mensaje aseguraba que publicaría esa información si ella no cumplía ciertas exigencias. En lugar de responder, Cassidy acudió directamente a las autoridades. El FBI rastreó el correo mediante el análisis de direcciones IP, lo que los llevó a una vivienda en Temecula, California. Allí vivía Jared James Abrahams, de 19 años. Cuando se registró su domicilio, los agentes descubrieron que Cassidy no era la única afectada. Abrahams había utilizado un software de control remoto de bajo costo para acceder a ordenadores ajenos y obtener material personal sin permiso. Luego presionaba a las víctimas para que obedecieran distintas peticiones bajo amenaza de divulgar lo obtenido. Al menos 2 personas cedieron por miedo a la exposición. Al confiscar sus dispositivos, los investigadores descubrieron que había intervenido entre 100 y 150 computadoras. En noviembre de 2013, Abraham se declaró culpable de acceso no autorizado y varios cargos de coacción. Fue sentenciado a 18 meses de prisión federal. Un hacker secuestra un monitor de bebé y amenaza con secuestrarlo. Nathan y Ellen Rickney estaban durmiendo en su casa de Houston cuando escucharon ruidos extraños provenientes del monitor de bebé junto a su cama. Al principio, Ellen pensó que era una alerta de dióxido de carbono. Ella asumió que todo lo que su bebé necesitaba era una mejor ventilación, hasta que escucharon una voz extraña gritando palabras vulgares en la habitación de su hijo. Aterrorizados de que alguien hubiera entrado mientras dormían, saltaron de la cama, listos para buscar a su hijo. Tan pronto como encendieron las luces de la habitación, la cámara que estaba apagada se encendió de repente. Fue entonces cuando se escuchó una voz de hombre que les ordenó apagar las luces. Luego dijo: «Voy a secuestrar a tu bebé. Estoy en la habitación de tu bebé». Temeroso por la seguridad de su hijo, Nathan corrió escaleras arriba y lo encontró profundamente dormido en su cuna. Fue entonces cuando se dieron cuenta. El monitor del bebé había sido hackeado. La pareja inmediatamente apagó el wifi y denunció el caso a las autoridades, quienes iniciaron una investigación inmediata. Sin embargo, todavía no han podido identificar al hacker hasta hoy. Nivel 7. Policía es engañada por hackers. El 8 de noviembre de 2020, el Departamento de Policía de West Covina recibió una llamada angustiosa de un niño pidiendo ayuda. Según la persona que llamó, sus padres estaban teniendo una discusión violenta en su casa y ya se habían disparado al menos 7 tiros. Oficiales armados acudieron al lugar, creyendo que estaban a punto de salvar a un niño del peligro. Al llegar, ordenaron a punta de pistola a los propietarios que salieran, pero momentos después, una voz distorsionada llegó a través de la cámara Ring, burlándose y riéndose de su confusión. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que acababan de ser engañados, pero eso fue solo el comienzo. Durante los siguientes 7 días, un grupo de piratas informáticos realizaría un ataque masivo en varias casas de Estados Unidos, incluidas 2 en el sur de California.
Kai Christian Nelson, de 23 años, y su compañero hackearon cuentas de correo de Yahoo y luego usaron la misma contraseña y combinaciones de correo electrónico para ver si tenían cuentas de Ring asociadas. Sorprendentemente, muchas funcionaron. Con acceso seguro a los dispositivos conectados a Internet, comenzaron a llamar a los departamentos de policía con informes de emergencia falsos. Para su diversión, Nelson una vez se comunicó con el departamento de policía de Oxnard, fingiendo ser un niño aterrorizado y afirmando que su padre estaba armado dentro de la casa. Momentos después, hizo una llamada de seguimiento para informar sobre el sonido de disparos dentro de la casa. Cuando los oficiales irrumpieron en la casa, Nelson usó la cámara Ring de la casa para burlarse de ellos y amenazarlos en tiempo real. Pero eso no fue todo. Sin que lo supieran ni la policía ni las víctimas, los piratas informáticos estaban transmitiendo todo el incidente en vivo en las redes sociales, difundiendo el caos para que otros pudieran verlo. Días después, uno de los piratas informáticos, James Andre McCarthy, llamó a otro departamento de policía local, haciéndose pasar por un hombre que acababa de matar a su esposa y tenía a alguien como rehén. Afirmó estar armado y dijo que su casa estaba llena de explosivos. Luego, desde la seguridad de su casa, transmitió en vivo por internet la respuesta del SWAT. Cuando las llamadas cesaron, parecía como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Durante 2 años, nadie fue acusado ni se realizaron arrestos. Luego, en 2022, las autoridades revelaron públicamente los resultados de su investigación. Ambos hombres fueron arrestados y acusados de conspiración y acceso no autorizado a computadoras protegidas. Kai Christian Nelson, quien ya estaba cumpliendo una sentencia de prisión estatal separada en Kentucky, fue sentenciado a 44 meses de prisión, mientras que su compañero James McCarthy recibió una sentencia de 50 meses. INSECAM, cámaras web globales sin seguridad. Cada segmento de este iceberg ha involucrado a alguien hackeando el sistema de su víctima, pero no en este caso. En este sitio web se accede a miles de cámaras web y se transmiten sin piratería. INSECAM es un sitio web ruso que muestra transmisiones en vivo de cámaras web de más de 2.500 países, incluidas 4.591 cámaras de Estados Unidos, 259 de Francia, 1.576 de los Países Bajos y 500 del Reino Unido. Las imágenes varían desde entradas de vehículos hasta gimnasios, tiendas e incluso monitores para bebés. Es aún más inquietante que sea bastante fácil de usar. Organiza las cámaras por país y fabricante del dispositivo. Incluye importantes marcas como Panasonic, Linksys y Foscam. Esto significa que cualquiera puede literalmente navegar seleccionando un país y un fabricante de dispositivo, pero sin hackear. ¿Cómo funciona? El sitio utiliza software y herramientas de búsqueda para escanear Internet en busca de sistemas que no hayan cambiado sus contraseñas predeterminadas o que no tengan contraseñas de inicio de sesión en absoluto. Esto significa que cualquiera puede verlos sin necesidad de hackearlos. A pesar de la evidente invasión a la privacidad, el propietario anónimo del sitio cree que está creando conciencia sobre las amenazas a la seguridad que plantean los dispositivos conectados a Internet si los usuarios no se tomen el tiempo de configurar una contraseña de seguridad única. Su descubrimiento ha provocado que los fabricantes de cámaras se apresuren a actualizar su firmware, exigiendo a los usuarios que establezcan una nueva contraseña antes de poder utilizar el dispositivo. Sin embargo, en 2014, el sitio dejó de estar disponible y solo mostraba un mensaje del programador diciendo que estaba buscando trabajo y proporcionando su información de contacto. Si fuera una manera de llamar la atención, podría haber funcionado. Sin embargo, en 2025, Digital Camera World informó que el sitio todavía se encuentra activo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.